Buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a la primera jornada de este seminario internacional sobre los delitos contra la administración pública y la lucha contra la corrupción en América Latina. Ideamos este evento académico en virtud precisamente que, además de la pandemia que vivimos en América Latina, han sucedido una serie de eventos desafortunados en nuestros países, en función de los cuales, lamentablemente, las autoridades públicas han aprovechado de este contexto crítico por el que estamos atravesando nuestros países para incurrir en artimañas, en prácticas indebidas, en prácticas reñidas con la ética, y es precisamente que además de estas prácticas reprochables, justamente estas ingresan en una suerte de infracción reconocida por la ley como tal, es decir, incurren en delitos, y justamente la intención que tenemos es conocer cuál es la configuración de esos delitos, de qué se tratan esos delitos, cuál es el contenido, los verbos rectores, en qué condiciones se puede considerar que un delito se cumple o no, existe o no, todo a partir de un enfoque desde la dogmática penal, también a partir de un enfoque desde el análisis de casos reales, de casos emblemáticos sobre temas de lucha contra la corrupción en nuestros países. Y en ese sentido, pues, quiero agradecer a la Universidad de Guanajuato, en la persona del doctor Eduardo Strain, por el apoyo institucional, académico, el aval que ha brindado a este programa. Asimismo, a Juristas de Ecuador, que se suma también con su aval en el desarrollo de este programa académico, que justamente cuenta además con la participación de brillantes juristas de toda la región. Entre ellos destaco principalmente a los expositores que nos acompañarán el día de hoy. Se trata de la doctora Lisbeth Padilla. Ella es jurista mexicana, además nuestra directora de Latin Juris en México. También nos acompañará la doctora Olivia Ricarte desde Brasil. Posteriormente participará el doctor Juan Carlos Perea, abogado ecuatoriano, litigante en materia penal, y también el profesor Miguel Ángel Angulo, experto también en temas de derecho penal y máster universitario. Así que sin más, sin mayores preámbulos, quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Lisbeth Padilla, cuya breve síntesis curricular me permito dar lectura para que ustedes puedan conocer a nuestra querida expositora, aunque vale decir, ya es muy conocida por la comunidad académica que sigue a Latin Juris, pero para quienes observan por primera ocasión nuestros eventos, debo decirles que la doctora Liz Padilla tiene un postdoctorado en Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del programa postdoctoral del CONACYT, para investigadores de alto nivel académico. Además, es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la misma universidad con mención honorífica, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. Ella es egresada de la Tercera Escuela de Verano de Dogmática Penal y Procesal Penal Alemana del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, CEDPAL, de la Georg August Universität de Göttingen en Alemania. Bien, mi querida doctora Lisbeth, bienvenida amiga. Pues tienes ya un público latinoamericano de alrededor de 316 personas que se han conectado y esto va en aumento. Bienvenida, querida Liz. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Mi querido doctor Damián Armijos, tú sabes que para mí participar en todos los eventos de Latin Juris es un honor, digo, es maravilloso estar con ustedes, sobre todo con personas tan preparadas en América Latina como lo eres tú, como lo es Miguel Angulo, como lo es mi querida amiga, que ahorita espero saludarla, brasileña Olivia Ricarte. Entonces, pues en ese sentido, yo feliz de la vida de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Liz. Bienvenida. La verdad, te cuento que este evento ha generado muchísimas expectativas, sobre todo porque hay algunos casos
que están sonando en nuestros días, que son casos emblemáticos y que precisamente a partir del estudio de los tipos penales, digamos, dará mayores luces a los juristas sobre qué contienen estos temas, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación o los políticos utilizan estos elementos para sacar algún rédito, algún provecho, inclusive confundiendo un poco a la sociedad, y lo que nos interesa a través de estas vías es que podamos incursionar con mayores elementos de carácter jurídico, ¿no? De carácter científico, para un mejor entendimiento de estos temas. Así que, Liz, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo inicio mi ponencia con respecto al caso mexicano. Quiero decirles que ahorita en México, bueno, pues estamos mal en combate a la corrupción, al grado de que, bueno, se permiten actos de corruptela, se ven como si fueran específicamente algún tipo de acciones para efecto de ayudar a determinados partidos políticos a través del pueblo, ¿no? Y bueno, pues tenemos casos emblemáticos, como bien lo dijo el doctor Damián Armijos, como lo es el caso de Lozoya, que bueno, que participó precisamente en uno de los asuntos más importantes que ahorita se están tratando de criminalizar, y que yo les voy a decir que dudo que existe esa criminalización, que es el caso Odebrecht. Pero bueno, les voy a comentar cómo es que en el Estado mexicano se combate la corrupción. Bueno, se pretende combatir, y es desde la siguiente forma. En México contamos con un sistema nacional anticorrupción, un sistema que no ha siquiera recuperado el 1%, ¿verdad?, de todos aquellos activos que se han llevado servidores públicos por actos de corrupción. Y les quiero decir desde esta perspectiva porque contamos con un comité coordinador que está compuesto por autoridades tanto administrativas como autoridades penales, que además está mal planteado ese comité coordinador, en virtud de que, bueno, pues toma en consideración al Tribunal de Justicia Administrativa, quien resolverá faltas administrativas graves, al Fiscal Nacional Anticorrupción, que no va a resolver delitos de carácter penal, o sea, no va a dictar sentencias de delitos cometidos por hechos de corrupción, solamente los va a investigar. Tenemos también por ahí la Secretaría de la Función Pública, que bueno, pues esta se encarga de investigar faltas administrativas graves del 2017 para acá, y del 2017 para atrás, bueno, pues pretende la Secretaría de la Función Pública, a través de acciones legales, pues también dictar resoluciones y sancionar económicamente a los servidores públicos. Tenemos también la Auditoría Superior de la Federación, que bueno, al final del día, en México no se ha visto mucho, ¿verdad?, el actuar de este ente en materia administrativa, que es el que se encarga de auditar, se puede decir así, de revisar, de fiscalizar a todos los entes de la administración pública y o particulares que tienen algún tipo de contrato, ¿verdad?, o que manejan recursos públicos. Y bueno, pues también tenemos al INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que es específicamente aquel instituto en el cual se pueden pedir solicitudes de transparencia para efecto de determinar o no. Lo cierto es que en México no tenemos una línea para combatir la corrupción desde dos rubros. Creo que el combate a la corrupción no solamente en México, sino en América Latina, y me parece que en todo el mundo, debe ser específicamente dos cosas, ¿no? La sanción, ¿verdad?, hacia el servidor público y o particular que cometan estos actos de corrupción, pero el más importante, y el que en México, yo no sé en sus países, pero el que en México no se lleva ni siquiera a la actividad comunicativa, de eso no se habla. Y les estoy específicamente, o me estoy refiriendo específicamente a la recuperación de activos. El combate a la corrupción debe estar dirigido a una recuperación de activos. Y cuando hablamos de recuperación de activos, ¿verdad?, estamos refiriéndonos a la institucionalidad para recuperar activos. Nosotros en México contamos con un ente o un organismo, como ustedes le quieran llamar, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Otro que también pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Procuraduría Fiscal. Entonces, estos dos entes, bueno, en cierta forma, pueden investigar
o ir direccionando, ¿verdad?, los capitales hacia dónde fueron dirigidos, etcétera, para efecto de determinar si por ahí pueden haber indicios, primero por delitos fiscales, la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, que en Brasil, bueno, lo conocen como lavallato, en otros países como blanqueo de capitales, etcétera, ¿no? Entonces, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Lo cierto es que estos entes, que son los que están trabajando durísimo para efecto de bloquear cuentas bancarias, para efecto de iniciar investigaciones, están supeditados a un ente que es la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República es la que se va a encargar de iniciar investigaciones en materia de lavado de dinero. Quiero comentarles, esto es importantísimo que ustedes lo sepan, que en México el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no es considerado un delito cometido por hechos de corrupción. Entonces, esto quiere decir que el fiscal nacional anticorrupción en México es una mujer, la fiscal nacional anticorrupción, que es específicamente la que se debe encargar, ¿no?, de investigar los delitos cometidos por hechos de corrupción que se encuentran en el título 10 del Código Penal Federal y judicializarlos. Lo cierto es que dentro de este sistema que se inserta en México en el año 2015, ¿verdad? Ya son 5 años, el 27 de mayo del año 2015 ya cumplieron 15 años, no tenemos, ¿verdad?, sentencias condenatorias por ejemplo, enriquecimiento ilícito. No tenemos una sola sentencia. Es más, no tenemos una sola sentencia que recupere activos. En México también tenemos a fiscales especializados en combate a la corrupción, o sea, fiscales anticorrupción de los estados, y bueno, pues ellos también están trabajando muy fuerte para ese efecto de ir direccionando los delitos cometidos por hechos de corrupción. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, lo único que se hace es llegar a acuerdos reparatorios, por ejemplo, a suspensiones condicionales del procedimiento o a procedimientos abreviados para tratar de recuperar activos. De todas las investigaciones que la UIF tiene en materia de combate a la corrupción en este momento histórico, escúchenme, de hechos cometidos por corrupción, entonces no hay una sola sentencia, ¿verdad?, en donde tengamos a un servidor público que haya sido procesado por hechos de corrupción y además en esa sentencia se indique que ese capital que ha sido bloqueado a través del sistema financiero por la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, pues corresponde a una reparación del daño en materia fiscal. Me parece que el único ente que en este momento histórico, que además no es mucho, ¿verdad?, que ha recuperado activos en este momento, es la Secretaría de la Función Pública, a través de sanciones económicas, pero específicamente con hechos de corrupción en materia administrativa y que son atrás del 2017. Fíjense algo, yo les voy a comentar que el Sistema Nacional Anticorrupción en materia penal en México está hecho a la medida de los corruptos. Voy a empezar por un ejemplo. Miren, se reforma específicamente el Código Penal, se reforma en el año 2015, en el año 2017, perdón, para efecto de incluir los delitos cometidos por hechos de corrupción. Sin embargo, ¿verdad?, ponen un transitorio, fíjense, un transitorio. El transitorio primero de esta reforma específicamente está indicando que los delitos cometidos por hechos de corrupción que corresponden al Sistema Nacional Anticorrupción no entrarán en vigor, fíjense, no van a entrar en vigor hasta en tanto no se nombre al Fiscal Nacional Anticorrupción. La Fiscal Nacional Anticorrupción en México, ya te estoy hablando que se nombra en noviembre del año 2018. Quiere decir que los delitos cometidos por hechos de corrupción que actualmente están en el título 10 del Código Penal Federal no alcanza por el principio de irretroactividad en perjuicio de alguna persona, no alcanza a aplicarse, ¿verdad?, a aquellos, así lo voy a decir, delincuentes corruptos, aquellos delincuentes corruptos
que cometieron actos de corrupción del 2018 para atrás. En México, voy a empezar con los ejemplos porque no quiero, tengo un poco tiempo, tengo 20 minutos. Les voy a hablar de casos emblemáticos para que ustedes vean cómo funciona el derecho penal y que además no es efectivo para el combate a la corrupción en México. En México tenemos varios casos emblemáticos, pero bueno, les voy a hablar de tres casos emblemáticos. El primero, de Javier Duarte. Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, en donde específicamente se niega la investigación, o sea, no se le investiga por delincuencia organizada. Básicamente se le investiga por lavado de dinero, ¿verdad? Y se le investiga por un delito cometido por hechos de corrupción de muy baja penalidad. Bajo esa perspectiva, ¿verdad? Lo único que la Fiscalía General logró determinar al sujeto para efecto de que pudiera reparar el daño, fíjate, son 56,000 pesos aproximadamente. 56,000 pesos cuando, ¿verdad? De documentos periodísticos aquí en México determinan que más o menos 800,000 millones de dólares se llevan, ¿no? Entonces, imagínate cómo está el asunto. Yo creo que con un acto de corrupción donde la reparación del daño es por 59,000 pesos o 56,000, qué sé yo, pues no le alcanza a su esposa definitivamente para estar viviendo en Inglaterra. Su esposa vive en Buckingham junto con sus padres, o sea, los suegros de este señor y sus hijos. Entonces, bueno, pues el dinero específico para efecto de la manutención, pues no creo que sea como el resultado de 59,000 pesos. Y además les voy a decir algo, la condena que le aplican al sujeto que además estaba prófugo, por eso le aplican una medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque ni siquiera la meritaba, ¿no? Que además estaba prófugo, fueron aproximadamente 9 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos vamos con la ley de ejecución penal aquí en México, pues ya no tardará en salir 2 años, ¿verdad? Más. Y bueno, pues con todo el dinero del mundo tiene un trato muy específico en la prisión. Obviamente tiene dieta especial, tiene seguridad, etcétera. Y bueno, pues el pueblo mexicano o la sociedad mexicana, no me gusta decir pueblo, la sociedad mexicana no ha recuperado un solo activo. Claro, como lo decía Damián Armijos, el concepto de corrupción específicamente se utiliza para campañas políticas, ¿no? Ahora sí voy a combatir la corrupción. Esta vez sí voy a combatir la corrupción. Voy contra los expresidentes que voy a combatir la corrupción. No sé si esté en lo correcto. A ver, ahorita que vengan nuestros amigos ecuatorianos. Pero yo tengo entendido que su expresidente de la República, bueno, pues está privado de la libertad. Ahí ya usted me dirá. También en Brasil, mi querida amiga Olivia Ricarte nos platicará que también el expresidente de la República de Brasil está detenido o estaba detenido. Bueno, pues aquí en México no hemos tenido un solo presidente que está detenido. El caso Lozoya, ¿no? Un caso emblemático, en donde se prevén que son 10 millones, ¿verdad? De dólares los que este sujeto también se lleva. Y entonces, aquí en México, le aplican un criterio de oportunidad. Un criterio de oportunidad en el sentido de determinar que el tipo, ¿verdad? Va a decir quiénes son los que cometieron actos de corrupción aparte de él, ¿verdad? A través de la figura del testigo colaborador. Y entonces empieza a dar nombres que en México no pasa nada. O sea, puede dar los nombres que sea. ¿Por qué les voy a decir que no pasa nada? Porque todos los delitos de corrupción que ahorita están armando un megacirco, o sea, la verdad es un circo lo que estamos viviendo en México, ya están prescritos. ¿Saben en cuánto tiempo prescribe un delito de corrupción de alto nivel en México? Las penas mínimas son 2 años. Cohecho, peculado, ejercicio indebido de funciones, que por ahí está el desvío de recursos en este ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito. 2 años la mínima, la máxima son 14 años. Entonces, en 8 años prescriben los delitos. Y si nos vamos al primero transitorio que yo les platiqué, a la reforma del Código Penal, bueno, pues ni siquiera los alcanza a tocar.
Y si nos vamos con las medidas cautelares, bueno, pues las medidas cautelares, o sea, no necesariamente es prisión preventiva ni siquiera justificada. Puede ser una medida cautelar económica, incluso una medida cautelar periódica, ¿no? Y si nos vamos con los criterios de oportunidad, bueno, pues basta con que los conviertas en testigos protegidos, porque eso es facultad discrecional del Ministerio Público, de la Fiscalía General. Entonces, basta con que los conviertas en testigos protegidos o en testigos colaboradores para que, en términos del 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales aquí en México, el Ministerio Público ya ni siquiera ejercite acción penal en su contra. Lo único que tienen que hacer es presentarse a las audiencias, ¿verdad? Para efecto de que les hagan los interrogatorios, por ejemplo, el juicio oral, pues que les hagan los interrogatorios que la Fiscalía considere pertinente. Pero bueno, la realidad es que aquí en México no se combate la corrupción. ¿Saben qué hace la norma en México? Y de verdad, yo creo que cualquier mexicano, y el que no esté de acuerdo conmigo, en serio, el que no esté de acuerdo conmigo es porque no vive en México o no está en la realidad mexicana. La norma jurídica de combate a la corrupción en México, lo único que hace con los corruptos es purificarlos. Es un verdadero negocio. Cometes actos de corrupción de millones de pesos, de millones, de miles de dólares, ¿no? Y entonces te quedas en prisión un ratito, 7, 8, 9, hasta 10 años, máximo hasta 10 años, porque ni siquiera forman parte de la delincuencia organizada. Máximo 10 años y sales como el purificado que ya cumpliste tu pena y sales con todos los millones de dólares que utilizaste o que te robaste, ¿verdad? De la sociedad mexicana. La sociedad mexicana no recupera activos y bueno, tú te vas a vivir a otro país para evitar el linchamiento social, ¿no? Estoy segura que a Javier Duarte, acuérdense de mí, mexicanos, a Javier Duarte, pues va a estar en Inglaterra, nada más va a salir de aquí, del reclusorio norte, aquí en la Ciudad de México, va a tomar su avión y se lo van a llevar a Inglaterra. El caso de Rosario Robles, ¿no? El caso de Rosario Robles, que bueno, pues al final del día, ella también está siendo procesada por un delito cometido por hechos de corrupción, pero ¿qué crees? Sus cuentas bancarias no tenían un centavo, no tenían un centavo. ¿Cuándo, verdad? El procedimiento que se le está siguiendo es por la estafa maestra. Y entonces esta estafa maestra, pues aproximadamente, ¿verdad? También los medios de comunicación indican que son como 500 millones de pesos. Bueno, ni un centavo en su cuenta bancaria. Está recluida en una prisión de mediana seguridad, porque no son prisiones de máxima seguridad, que es, ¿verdad? Santa Marta Catitla, el reclusorio femenil, aquí en la Ciudad de México. Y entonces, en ese sentido, ella estará cuando mucho, porque ya le van a revisar la medida cautelar, que a lo mejor es posible que la dejen salir, pero cuando mucho estará unos 5 años, ya lleva un año, cuando mucho estará unos 4 o 5 años más, no así. Entonces, la ley de ejecución penal en todos los delitos, menos secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, extorsión, con que cumplas la mitad de la condena te vas. Dime si no son verdaderos negocios. Dime si no son verdaderos negocios. Ahora, la unidad de inteligencia financiera, todavía tengo 5 minutos. La unidad de inteligencia financiera, mis amigos, aquí en México. Sí, o sea, verdaderamente también tenemos que ser honestos y objetivos. La unidad de inteligencia financiera ha bloqueado infinidad de millones de pesos, ¿verdad? No solamente a hechos cometidos por corrupción, no solamente a lavado de dinero, sino también a cárteles de la delincuencia organizada. Pero la unidad de inteligencia financiera tiene un grave problema. ¿Saben cuál es el grave problema en cuanto a su operatividad? Por eso no se recuperan activos. Bueno, son 2 graves problemas. El primer grave problema, la Fiscalía General de la República. Porque la Fiscalía General de la República es la que tiene que recibir las denuncias por parte de la UIF con los datos de prueba que la UIF obtenga y, bueno, tratar de judicializar el asunto. Pero lo cierto es que la Fiscalía General de la República no quiere judicializar asuntos en materia de lavado de dinero, ¿verdad? Que la UIF le está presentando, no los quiere judicializar. De tal suerte que de infinidad de casos que le ha presentado la UIF, bueno, pues me parece que únicamente ha aceptado 12 y de los cuales no los ha judicializado. Entonces, ese es un grave problema
para un ente que está trabajando fuerte, porque ustedes saben aquí en México que el hecho de bloquear cuentas bancarias a un cártel, bueno, pues eso implica que te estás jugando la vida, ¿no? Te estás jugando la vida y eso, honestamente, no lo habíamos visto los mexicanos, ¿verdad? En otros gobiernos. O sea, como ha trabajado el doctor Santiago Nieto en este gobierno, no lo habíamos visto con otras WIFs en otros gobiernos. Ahí sí tenemos que ser bien objetivos. Pero como yo les digo, el grave problema es que la Fiscalía General de la República pues no quiere. ¿Por qué no quiere? Mira, no lo sé, porque al final de cuentas, de acuerdo al artículo 21 constitucional, quien tiene que investigar es el Ministerio Público. O sea, no es la WIF. La WIF solamente le está dando los datos de prueba como una acción penal por particular, por decirlo así, pero en su facultad como ente, ¿verdad? Como ente de la administración pública. O sea, obtiene datos de prueba que tiene que presentarse ante la fiscalía, pero la fiscalía tiene que hacer el demás trabajo que no lo ha hecho. Ese es el primer problema para la recuperación de activos. El segundo problema, la legislación. Sí, sí. La legislación para el bloqueo de cuentas bancarias, para tratar de recuperar activos con la que actualmente cuenta la WIF, no, viola derechos humanos, viola derechos humanos. Ustedes saben, todos los que formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? De todos los países que nos están viendo, bueno, pues ustedes saben que si nosotros tenemos una norma, ya sea constitucional, una norma secundaria que viole derechos humanos, bueno, pues entonces se podrá aplicar un control difuso de convencionalidad, un control difuso de constitucionalidad, o si no, un control concentrado hacia el Poder Judicial de convencionalidad o de constitucionalidad. Y todo mundo, así se es el peor delincuente del universo, todo mundo tiene derechos humanos. Y entonces, verdaderamente que la legislación de la WIF, como viola, o el marco jurídico de la WIF, lo podemos decir así, de la Unidad de Inteligencia Financiera, como viola derechos humanos, en muchos casos los juzgados de distrito otorgan los amparos y desbloquean las cuentas bancarias. Entonces, la realidad, ya tengo un minuto, voy a concluir con esto porque no quiero yo quitarle tiempo a mis queridos amigos. La realidad es que en México, yo no puedo hablar por sus países en Latinoamérica, estoy segura que quizás puedan verlo así como un espejo, la realidad mexicana, no lo sé, pero la realidad en México es que la norma anticorrupción no está hecha para combatir la corrupción. La norma anticorrupción en México está hecha para purificar a los corruptos y para que esos corruptos, ¿verdad?, se lleven verdaderas ganancias y que la corrupción en México no solamente sea tolerada, sino se convierta en verdaderos negocios, al grado de que haciendo públicas las entregas de dinero, ¿verdad?, mediante delitos electorales, a través de lavado de dinero, a través de delincuencia organizada, a través de faltas administrativas graves. El gobierno de la República dice que eso no es corrupción. Y no solamente el gobierno de la República, también lo dice, ¿verdad?, toda la administración pública por debajo de ese gobierno federal. Toda la administración. Es que eso no es corrupción. A ver, y no solamente eso, lo peor, que la ciudadanía mexicana lo permite. Entonces, mis amigos, no se quejen de la corrupción. ¿Qué necesitamos hacer? Lo he dicho en varios foros. Replantear la norma jurídica de combate a la corrupción. Ya se los he dicho. Debemos eliminar el fuero. Así de simple. Debemos cambiar la legislación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Debemos eliminar los derechos políticos electorales. Debemos tener una fiscalización y seguimiento de los capitales de los servidores públicos, ¿verdad? Debemos de hacerlo, ¿verdad? A través de instancias específicas. Nosotros tenemos una gran Fiscalía General de la República en el sentido de que si se propone investigar a alguien y si se propone judicializar, ya está, sacar una sentencia condenatoria lo hace. Pero, pues aquí la corrupción en México es sistémica. Todo mundo es corrupto. Perdón, los que no son corruptos son los que están en el ejercicio del poder actualmente. Los demás sí. Los que pueden hacer actos de corrupción y no es corrupción.
Eso sí, no. Y ustedes pueden checar las noticias del Estado mexicano, ¿verdad? Ustedes chequenla por Twitter para ver la semana pasada qué fue lo que pasó con todos los videos que se han mostrado. Muestran los videos para que no se puedan utilizar como una prueba lícita en el proceso penal. No, 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 está hecho un cochinero y un circo aquí en México. Entonces, insisto, la legislación mexicana no está hecha para combatir la corrupción, está hecha para purificar a los corruptos y para que la corrupción sea un verdadero negocio. Amigos, muchísimas gracias. Les mando un beso, de verdad, qué gusto y qué honor tenerlos. Los estoy viendo aquí desde mi Facebook. Muchísimas gracias. Me pueden seguir por mis redes, Liz Padilla, mi Facebook personal. Y bueno, pues ahí hay mucha información en este sentido de todas las investigaciones que hago semana con semana en materia de combate a la corrupción. Muchísimas gracias. Un honor haber estado con toda América Latina. Gracias. Muchas gracias, querida Liz. Bien, quiero comentarte, nada más podemos revisar un par de preguntas, un par de comentarios para compartirlos contigo, Liz. ¡Claro! Bien, Walter Gustavo Guamán dice, la realidad del Ecuador, bueno, antes había un par de comentarios, decían participantes de Bolivia y de Ecuador que en sus países los delitos de peculado, concusión, cohecho, en fin, enriquecimiento ilícito son imprescriptibles, ¿no? Eso para compartirlo contigo. Bien. Muy bien. Decía Walter Gustavo Guamán, dice, la realidad del Ecuador es colocar a gente de confianza en los organismos de control para delinquir con impunidad. Aquí tienen todo controlado. Y por último, todos participan directa o indirectamente. Son parte de un todo corrupto. Nadie investiga nada. Todos están siempre tratando de cubrir al otro para así cubrir su participación. Salvo un pequeño sector de la prensa que investigan, si no todo estuviera en silencio. Hoy por hoy, Ecuador debe encabezar la lista de países más corruptos de América Latina. ¿Qué opinas, Liz, de estos comentarios de Bolivia y Ecuador? Oye, no, pues sí, fíjate que eso de la imprescriptibilidad en los delitos, bueno, de entrada yo te pudiera decir que estoy de acuerdo, mi querido Damián. Sin embargo, por el nivel de corrupción que vivimos en América Latina y que además el derecho se ha convertido en rehén de la política, o sea, lastimosamente así es, el derecho se ha convertido en rehén de la política, considero que puede ser peligroso, ¿no? Fíjate que aquí había un magistrado, un amigo mío de Guadalajara que quiero muchísimo y me decía, oye, doctora Padilla, pues es que ¿para qué los quieres en la cárcel? Lo importante es recuperar los activos. Y creo que tiene la mitad de razón, porque también la ciudadanía, ¿verdad? Debe ver y debe saber que a esos sujetos se les está castigando. Pero como una cuestión de imprescriptibilidad, amigo, yo sí lo veo muy peligroso. Yo me voy más por la recuperación de activos y claro, las penas son muy bajas aquí en México y yo no estoy de acuerdo en esas penas porque es muy fácil que se vayan a un procedimiento abreviado y bueno, además sin tocar prisión, como es materia federal, menos de 4 años, pues si se va a un procedimiento abreviado, pues, o sea, fue hecho a la medida, amigo. Fue hecho a la medida el sistema. Y sí, yo creo que hemos tenido específicamente muchas similitudes en América Latina. Nuestros países, híjole, son corruptos por excelencia. Yo no digo que los europeos no lo sean, también lo son, también. Pero me parece que los controles, ¿verdad? De aquel lado del océano son muchísimo más fuertes de los que tenemos aquí, amigo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Liz. Estaba justo revisando otros comentarios porque van subiendo en esto de Facebook. Y por ahí tenía una pregunta y se me fue. Bueno, más bien quisiera aprovechar nada más para comentar esto último que tú decías, ¿no? De que los únicos que no son corruptos son los actuales políticos que están en ejercicio de la función, ¿no? Las actuales autoridades. Sí. Bueno, luego ellos se van y resulta que los que vienen descubren que sí han sido corruptos, menos ellos, obviamente. Claro. Algo
algo parecido, bueno, pues creo que sucede no solo en Ecuador, sino en todos los países de América Latina. Amiga, muchísimas gracias por tu participación. Más de 700 personas conectadas siguiendo tu ponencia. De verdad es un honor, Liz. Qué maravilla. El honor es mío, mi querido Damián. Muchísimas gracias por tomarme siempre en consideración. Estoy a sus órdenes. Y pues como decimos en Latin Juris, nosotros trabajamos y hacemos investigación para el bien de nuestros pueblos latinoamericanos, mi querido amigo. Y un honor ser parte de este grupo tan maravilloso de especialistas en derecho de toda Latinoamérica.